somos colaboradoras de Hans Educa. Le damos el pase con el tema del día de hoy, que lo habíamos prometido, el tema que todos los padres quieren y desean saber y los maestros, lectoescritura para primaria. ¿Qué tal Miss Enis y Miss Beri? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, realmente muy motivadas para participar con Hans Educa en el tema de hoy, lectoescritura para primaria. ¿Qué tal? Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, encantada de acompañarles nuevamente, feliz por el tema de hoy y también con muchas expectativas de conocer cuáles son esas dudas que tiene nuestro público acerca de la lectoescritura en primaria. Los vamos a estar leyendo y a medida que vaya avanzando la presentación, vamos a ir respondiendo a esas inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, estamos listas para comenzar. Qué bueno. ¿Qué les parece si es que el día de hoy vamos a empezar con un video que nos va a enlazar al tema del día de hoy? La lectura ha transformado el mundo, pero lo que es importante aquí es destacar en qué medida lo que aprendemos a leer tiene que ver con lenguaje y tiene que ver con lectura. Lenguaje significa un proceso que ha tenido una duración aproximadamente de unos 3 millones de años de evolución. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje tiene un sustrato férreo genético. Por eso aprendemos relativamente fácil a hablar conforme escuchamos a un congénere. El leer es diferente. Si los seres humanos hubiésemos estado confinados a pequeñas tribus muy alejadas unas de otras y sin ningún contacto, la lectura no hubiera nacido. La lectura ha nacido por el contacto cada vez mayor que ha habido entre los seres humanos. Pero es que frente a los 2-3 millones de años que se han necesitado genéticamente programados para poder hablar, la lectura ha nacido hace apenas 5.000, 6.000 años. Y es, yo lo reitero, la gran revolución. La revolución más profunda porque es más humana, por esa necesidad de comunicarnos los unos a los otros. Y es una revolución que ha traspasado geografías, ha traspasado culturas, ha traspasado puentes, ha traspasado y ha unificado a todo el mundo a través de esos símbolos que son las palabras. Porque cada ser humano crea, tanto en lo sensorial, en lo que ve, en lo que toca, en lo que oye, en lo que gusta o en lo que olfatea, un mundo que no es repetido jamás por ningún otro ser humano. Lo mismo ocurre con las palabras escritas. Lo que ha escrito el escritor tiene un sentido que es renovado y evocado de nuevo de manera diferente, universal y única por el propio lector. Esa es la magia de la lectura. Leer para mí, como primer punto, fue el llevar propiamente a casa esa frase, decir, mamá y papá, que dio lugar a los libros de Navidad, ya sé leer, ya sé escribir papá y mamá, ya sé. Eso fue un salto emocional enorme, un descubrir un mundo nuevo. Y en eso estoy, en seguir descubriendo mundos que me impulsan al escribir al sentimiento de compartir. Cuando escribo, lo que me preside es esa lucha por compartir con los demás el mundo de lo que yo he aprendido en los laboratorios y en la ciencia y lo que realmente nos lleva a lo que hoy pensamos es la transformación de la cultura en el mundo occidental, la convergencia entre ciencias y humanidades. Leer es fundamentalmente darle el sustrato a todo eso. De manera que me puedo terminar diciendo que leer para mí es alegría, es sentirme bien, absorto. Animo a que nos demos cuenta de ese valor, a los maestros que sé que lo tienen, y sobre todo para terminar en este contexto diciendo que cuando escribí Neuroeducación solo se puede aprender aquello que se llama, hice una dedicatoria, que fue
aquella que a los maestros cuya labor tanto admiro. Y que este nuevo libro de la neuroeducación y la lectura, de la emoción a la comprensión de las palabras, también lo he dedicado a los maestros. Y en este sentido he puesto algo así como a los maestros que nos enseñaron a leer y que tanto hicieron por abrir las puertas a ese universo de un conocimiento y una emoción nueva. Y ahí lo dejo. La pregunta es, ¿existe un método infalible para iniciar a los niños en la lectoescritura? ¿Existe o no existe? Esa es la interrogante de todos. Sí, ¿Qué te así podría es. decir Misenis? Leer es una habilidad supremamente importante en el ser humano. Tenemos que desarrollar esta habilidad y definitivamente no hay un método específico que nos garantice el éxito en el aprendizaje de la lectura. Como padres y como maestros siempre tomamos lo mejor de cada metodología para poder iniciar a nuestros niños en el aprendizaje de esta habilidad tan importante. Pero como cuando nos iniciamos en este mundo de la enseñanza de la lectoescritura, es decir, la lectura y la escritura, debemos entender y conocer qué significa esta palabra. Lectoescritura, hoy ese es el tema que nos convoca. Lectoescritura para primaria. Y tenemos que conocer qué incluye este término. Lectura y escritura son dos habilidades profundamente conectadas. Para un niño poder escribir necesita leer, porque si escribe, entonces sin saber leer no está escribiendo, está solamente dibujando lo que está viendo. Entonces tenemos que entender profundamente este término lectoescritura y bueno, ya como lo mencionamos, esta habilidad pues es hermosa, el aprendizaje de la lectura es hermosa, depende en gran medida de la actitud que tengamos los padres, los maestros para poder enseñar con amor, con pasión, con entrega esta habilidad a nuestros niños. Y bueno, eso lo vamos a conversar en el transcurso de este en vivo. Así es. Mide y Oscar, sobre el respecto del video que hemos visto, ¿qué nos dice la neurociencia? Hay un neuroeducador que habla básicamente sobre este aprendizaje, sobre la lectura, sobre la escritura, sobre la lectoescritura. Así es, profesora. De hecho, la neurociencia ha hecho múltiples investigaciones relacionadas al tema de la lectura y hoy específicamente, además de apoyarnos en Francisco Mora, también nos vamos a estar apoyando para poder centrar las ideas en un neurocientífico que ha abocado su trabajo y su servicio a descubrir cómo aprende a leer un niño y cómo trabaja el cerebro lector. Entonces, en ese sentido, vamos a estar hablando acerca de Stanislas Dehaene, quien es considerado por muchos como el premio Nobel de la neurociencia. Entonces, fíjense que este neurocientífico plantea, a grosso modo, de una forma quizás un poco resumida, una serie de etapas a través de la cual los niños deben ir caminando para poder llegar a un proceso de lectura satisfactorio. En este punto yo quiero apoyarme en lo que conversaba Miss Ennis hace un ratito. Si bien la lectoescritura son procesos por separado, ¿no?, que debemos ir fomentando en los niños, hay una conexión muy grande entre ellas. Entonces, si los niños no aprenden a leer correctamente, se les va a hacer mucho más complicado el poder escribir, porque entonces estarían dibujando, como lo dice la profe Ennis. En ese sentido, vamos a hablar de cómo los niños aprenden a leer, o cuál es la etapa, según este neurocientífico, a través de los cuales los niños aprenden a leer. Él nos habla en su libro El cerebro lector, específicamente en su capítulo 5,
para que si nuestro querido público quiere consultar y validar la información, pues les invito a que lo consulten. Él dice que los niños pasan por 3 etapas. La primera es la etapa pictórica. Es cuando los pequeños hacen relación entre las imágenes y las palabras. Un ejemplo, estamos hablando de primaria, pero es importante para que los padres y los maestros vayan llevando la secuencia. Cuando los bebés comienzan a desarrollar su capacidad auditiva, que de hecho es una de las primeras habilidades que los bebés desarrollan, ellos comienzan a identificar palabras. Y estas palabras son las que van a permitir que ellos se comuniquen posteriormente. Entonces, por ejemplo, cuando los niños dicen mamá, es porque ya lo han escuchado previamente y su cerebro lo ha ido captando. Otro ejemplo es cuando colocamos la imagen de la nevera y escribimos arriba nevera para que ellos vayan asociando la imagen con la palabra. Eso es lo pictórico. Después de ello van a pasar a un aprendizaje fonológico. Es aquí cuando los niños aprenden a diferenciar entre un grafema y un fonema. Y aquí yo quiero que el público participe y a ver, vamos a hacer una analogía parecida a la del huevo y a la gallina. ¿Qué creen ustedes que fue? Como por ejemplo, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina, no? Aquí lo vamos a trabajar con ¿qué creen ustedes que los niños aprenden primero? A diferenciar el grafema, que es la letra, o a diferenciar el fonema, que es el sonido de esa letra. Vamos a ver qué nos dice el público, qué creen ellos, qué es lo que pasa, pero mientras ellos van conversando, debemos decir que incluso para los científicos esto fue un tema boom y hubo diferentes teorías y hubo diferentes opiniones y ante la diversidad de opciones se hizo una investigación. Y esa investigación determinó que los niños primero reconocen el fonema porque ellos identifican el sonido primero para después poder relacionarlo con la letra. Entonces, eso es importante ya para iniciar con los tips. Nosotros debemos trabajar con los niños en función al sonido, porque, por ejemplo, la A, la E, la I, la O, la U, que son vocales, se pronuncian de igual forma, tal como se escriben, pero no sucede lo mismo con las consonantes. Las consonantes tienen un sonido característico y ese es el que deben conocer los niños. Ya cuando avanzamos todo este proceso, llegamos a la etapa ortográfica. En esa no me voy a detener mucho para seguir avanzando en los tips, porque al final vamos a compartir qué es lo que sucede con los niños en la etapa ortográfica, pero acá de forma resumida, quiere decir que es cuando los niños ya tienen la habilidad de escribir, es decir, de escuchar, escribir, de observar y escribir, porque ya el proceso o la habilidad lectora está desarrollado. Así mismo es por eso que hemos denominado el primer tips que vamos a dar hoy. ¿Cómo se llama, profesora Sara? El primer tips. El primer tip es trabajando lo que es la conciencia fonológica, Miss. Y si nos remontamos y vamos a hablar algo sobre este tema, es como lo decía Miss Berioska, hoy por hoy es trabajado de la conciencia fonológica, el sonido de las vocales, del sonido de los fonemas y de los consonantes. Pero si nos remontamos a la época de antaño, ¿no? Hace muchos años de los antepasados, vemos cómo ha cambiado nuestro lenguaje, nuestra forma de interpretar las letras, porque como bien lo decía Miss Ennis y Miss Berioska, eran símbolos. ¿Y cómo se comunicaban ellos en los antepasados? Por símbolos, por escrituras que eran líneas, y luego que vinieron los gestuales, ¿no? Y ahí, en esas dos palabras, las mises que van a participar ya tienen la respuesta a lo que Miss Berioska decía. ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? Entonces, si nos remontamos a la época de antaño, ¿cómo se comunicaban ellos antes? ¿Y cuál vino después? Si era por símbolo, después se comunicaban por gestos, ahí está la respuesta. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con conciencia fonológica desde inicial, en lo personal, en mi especialidad de inicial, le voy a decir como mis canciones, con rimas, con cuentos, con trabalenguas, que ayudan mucho y estimula, porque para trabajar la conciencia fonológica en los niños, cuando ellos ya tienen que saber mencionar las letras por su nombre, porque vamos a pasar a primaria,
ellos primero tengo que trabajar lo que es la articulación de la lengua. Así como nuestras manos tienen articulación, pues se puede trabajar el aplastamiento, nosotros también tenemos que trabajar la articulación. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar? Los que son las praxias. ¿Cómo voy a estimular la lengua para yo poder ya mencionar las consonantes o las lenguas o las letras que las mises de primaria me van a enseñar, ¿no? Así es. Y posteriormente, ¿qué viene? El trabajo de la motricidad fina, que es el grafomotor, y la psicomotricidad, que es el aprestamiento. Mis M's. Sobre la conciencia fonológica, a ciertos rangos que yo he dado de cómo se trabaja en inicial, ¿cómo vendríamos a trabajarlo ya en primaria? La conciencia fonológica, como lo hemos conversado en varios temas, ¿no?, que hemos trabajado, es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer los sonidos del lenguaje hablado y que lo estimulamos en los niños a través de canciones, de cuentos, y pues dependiendo, la conciencia fonológica es la base fundamental para enseñar a leer. Entonces, si queremos tener un éxito en el proceso de lectura, tenemos que entrenar la conciencia fonológica. Y eso no solo, eso es antes de que el niño pueda apropiarse de la lectura, sino durante el proceso también. Es decir, continuar con los cuentos, que ellos escuchar, eso es sumamente importante, que ellos escuchen los cuentos, canciones. Hay una canción muy divertida que se llama Veo, veo, ¿qué ves? Entonces, nombrarles, que ellos vayan identificando, ajá, ¿con qué letra será? Que ellos vayan identificando imágenes con sonido. Eso es algo realmente bastante beneficioso para trabajar con los niños la conciencia fonológica, el entrenar la memoria auditiva también. Entrenar la memoria auditiva, es decir, cada vez que nosotros le contamos, entonces trabajar lo que es la metacognición con los niños. Metacognición es pensar en lo que pensamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, el niño escucha un cuento, ajá, ¿de qué se trataba? ¿Qué personajes participaron allí? Y que también que ellos nos den su punto de vista, y cuando entonces estamos trabajando conciencia fonológica, estamos propiciando además la comprensión lectora. Exacto. Que ellos, aun cuando no se han apropiado de la lectura como tal, están iniciándose en este proceso, pero también están analizando. Entonces, es primordial entonces trabajar conciencia fonológica antes y durante el proceso de aprendizaje de la lectura. Ya que estamos en pausas, hemos visto ahora cómo ese trabajo de inicial para trabajar la conciencia fonológica, cómo se debe articular porque es la lengua, y de ahí viene el paso de la motricidad, fina y gruesa. Sabemos que la diferencia entre inicial y primaria es una línea muy grande, o las profesoras queremos sacar de decir, no, como ya estás en primaria, no puedo hacer trabajos de inicial, y para trabajar tu grafomotricidad o tu motricidad fina son diferentes. ¿Qué tiene que decirnos al respecto, Miss Berioska? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿O el trabajo es integrado junto con inicial y primaria en los primeros grados? Profe, por supuesto que es un trabajo integrado, es una secuencia, ¿no? Es una secuencia lógica, es una secuencia de actividades, pero entre ellas también hay algunas diferencias. Por ejemplo, desde el punto de vista anatómico, la composición ósea de un niño de 4 años, por ejemplo, no es la misma que un niño de 7. Porque si buscamos imágenes, por ejemplo, radiografías de la mano de un pequeño de 4 años y de la mano de un niño de 7, vamos a notar una diferencia abismal en relación a la unión de sus huesitos, ¿no? de su sistema óseo. Entonces ya eso nos da una clara evidencia de que con los niños hay que trabajar en función a proceso. En ese sentido, los niños de inicial, como usted muy bien lo ha señalado, trabajan con ejercicios primero
de movilidad para poder ejercitar la manita. Posteriormente comenzamos con los trabajos de grafomotricidad para que ellos ya puedan ir realizando sus primeros trazos. En primaria ocurre exactamente lo mismo. Trabajamos con ejercicios de grafomotricidad, pero ¿qué sucede? Vamos aumentando la complejidad en función de la edad cronológica de los niños. Entonces, ya los niños de primaria no dibujan como lo hacen los de preescolar. ¿Por qué? Porque los de preescolar, si te escriben una A, vamos a imaginarlo, te escribieron una A en su cuaderno o en la pizarra, pero ellos no identifican que esa es la vocal A, entonces ellos no están escribiendo, ellos están dibujando la vocal A. Eso no pasa en primaria. En primaria, por ejemplo, hay una serie de pasos, ya los niños en primer grado reconocen las vocales. Eso, ojo, aquí quiero aclararlo, eso de forma general, pero siempre va a existir un caso aislado donde las maestras debemos intervenir, ya sea porque el niño no tuvo escolaridad previa o porque los pequeños presentan algún problema de aprendizaje. Entonces, si bien de forma general los niños pueden o deben saber las vocales para llegar a primaria y la gran mayoría de las consonantes, esto se pueden dar casos aislados donde no. Entonces vamos a aclarar eso para que no se preste a malos entendidos, ¿no? Y ya como ellos conocen la composición tanto fonémica como del punto de vista de escritura, entonces ya ellos están escribiendo y ya tienen la habilidad para realizar el trazo de una forma mucho más segura y también de una forma mucho más eficaz. Entonces sí hay una consecución, sí hay actividades que van de la mano, pero también hay una diferencia tanto anatómica como en nivel de complejidad. Así es. Y como usted mismo lo menciona, Miss, para hacer el trabajo de grafomotricidad, muchos de los padres cuando llegan en primaria quieren que los niños ya escriban y todo esté corrido, que reconozcan las letras marcadas, las letras imprentas, las letras corridas. ¿Y qué es lo que debemos hacer en este caso? Todo es pausado, como dice mi Berioska, y lo menciona y enfatiza bien. El trabajo es integrado, no es que inicial se desdiga de primaria o que primaria se desdiga de inicial, no, porque la base es inicial de cómo voy a desarrollar las articulaciones de las manos del niño. Como lo dice, son los dedos, la muñeca, el codo y el brazo. Ahora, también hay una pregunta o una duda donde dice, ¿la grafomotricidad es lo mismo que el aprestamiento? No. ¿Por qué existe estimulaciones tempranas de 1 o 2 años y ahora que lo menciona 3 años, ¿no? Que ahora ya no es estimulación temprana, es estimulación de la preinfancia. ¿Por qué? Porque al momento de trabajar la grafomotricidad, el niño, cuando tiene 1 año o 2 años, empiezan sus primeras escrituras con garabatos. Y lo que mencionó Miss Ennis y Miss Berry a inicio, ellos simulan escribir porque hacen símbolos de escritura, mas no están escribiendo. Esos garabatos los llamamos símbolo de escritura, que en la currícula está como código de escritura. Que ahí parte el guía, que es la orientadora o la docente, que va a traducir esas líneas oblicuas, horizontales, en zigzag, lo va a relacionar a letras. Entonces, trabajamos la grafomotricidad ¿en qué? En embolillado, en recortado, en el pasado, en el arrugado, en cómo entrelazar un objeto al otro. Ahora, por ejemplo, tenemos el teclado. Podemos darle un teclado a un niño que está en desuso y pueden teclear. ¿Qué es lo que está trabajando? Está trabajando lo que son los dedos. Darle una calculadora, que sí lo podemos ver, que no sirve, y podemos teclear. ¿Por qué? Porque estoy trabajando los dedos. Y como mencionó, todavía a partir hasta los 3, 4, 5, 6, 7 años recién se ha desarrollado todo mi hueso completo que están aquí, justamente aquí, que me deriva a lo que son la articulación de mis dedos. Eso, el modelar plastilinas,
el modelar la arena, puedo combinar arena, harina, el modelar, coger una esponja, esas esponjas rectangulares y escurrirlas. También estoy trabajando mi motricidad fina, el pasar con el fideos, el sorbete, ciertas pepitas también. Eso es grafomotricidad. Y el aprestamiento viene después, que ya son las líneas que yo voy a trazar. Para trabajar las vocales, como lo había mencionado Miss Berioska, es líneas horizontales, líneas verticales, líneas en zigzag, líneas en aspa, en X, y de ahí vienen las líneas oblicuas, líneas en onda. ¿Por qué? Porque ya le estoy llevando a lo que es la escritura. Mis Emis. Ya hemos mencionado cómo se va a relacionar y cómo voy a llevarle a mi niño a la escritura. Hemos hablado del grafomotor, los símbolos, del aprestamiento. ¿Qué tiene que ver las nociones espaciales en todo lo que hemos mencionado? Tiene muchísimo que ver, o sea, está sumamente y, por así decirlo, estrechamente relacionado con la escritura. Porque para que el niño pueda llevar a cabo el proceso de escritura, es decir, escribir lo que piensa, lo que está pensando o lo que la maestra le está dictando o lo que está viendo, necesita entonces escribir. Y para escribir necesita conocer la direccionalidad que va a darle a las letras. Es decir, hacia dónde se va a dirigir, si va a subir o a bajar para moldear o para trazar la A, cada una de las letras del abecedario. Necesita ubicarse en un renglón para poder escribir. ¿Y cómo lo va a hacer? Necesita entonces conocer muy profundamente las nociones espaciales, haber desarrollado este conocimiento de las nociones espaciales. Necesitamos trabajar entonces en los pequeños lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, delante y detrás. Para poder entonces trabajar con los pequeños lo que es el proceso de las nociones espaciales para que ellos puedan entonces desarrollar con éxito la escritura. Así es, Miss. Ahora, como usted lo mismo mencionó, ¿por qué es importante trabajar lo que son nociones espaciales y lateralidad? Porque nosotros le enseñamos a los niños a trabajar que las escrituras vienen de izquierda a derecha. Pero hay un orden secuencial, Miss. Hay un orden en la lectoescritura de cómo yo voy a trabajarlo. ¿Cómo empiezo? Empiezo por las consonantes, empiezo por las vocales. ¿Qué vocales trabajo primero? ¿Qué consonante voy a trabajar primero? Sabemos que trabajar con las letras es sumamente importante enfatizar el orden en que viene. ¿Y cómo voy a trabajarlo? En este caso ya está mi Berioska y estábamos mencionando cómo son los pasos para yo poder trabajar la escritura. Primero son las consonantes, luego son las vocales, qué vocales o cómo voy a empezar. Así es. Mientras Miss Berioska regresa, entonces vamos afianzando, diciéndoles cómo es este proceso. Es realmente maravilloso conocer a profundidad cómo tenemos que trabajar en los niños la iniciación de la lectura. Y evidentemente ese tip que vamos a dar en cuanto a esto es las vocales. Lo primero que se debe enseñar en todo proceso de enseñanza de la lectura es las vocales. ¿Por qué las vocales? Porque no hay palabras sin vocales. No, para poder conformar cualquier sílaba, entonces necesitamos la presencia de una vocal. Entonces son esenciales pues enseñarlas en este proceso y hacerlo de una manera
divertida, dinámica, con juegos. Los pequeños son sumamente jugadores de forma innata, curiosos. Entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de esta curiosidad innata en los niños, de esa disposición que ellos siempre tienen para jugar, trabajar con nuestros pequeños a través de juegos, de canciones acerca de las vocales. Con también apropiándonos de, es decir, todo lo que ellos conozcan de su entorno que se relacione con las vocales. No solamente, por ejemplo, voy a enseñarle la vocal A con un objeto o una imagen que ellos no conozcan o no sea familiar para ellos. Entonces tenemos que también contextualizar, es decir, hacer del aprendizaje la conexión entre ese aprendizaje que ellos tienen de su entorno y obviamente lo que ellos necesitan aprender, que son las vocales. ¿Bien? Así es, Miss. Pero, y después de las vocales, la pregunta de los padres y de los docentes es, ¿qué consonante empiezo a trabajar primero? ¿O cuáles son las consonantes que yo voy a trabajar? Pasamos la pizarra. Sí, pues necesitamos conocer cuál es el orden que debemos nosotros seguir para enseñar todas las letras del abecedario. Si bien es cierto, tenemos muchísimas letras en el abecedario, pero no todas se las vamos a enseñar así de una, que vamos a poner al niño, no, tienes que aprenderte el abecedario. No, esa no es la manera correcta. La manera correcta es ir llevando este proceso de enseñarle las letras. Por ejemplo, las primeras consonantes que les vamos a enseñar son las que no poseen variantes. Exacto. Es decir, que se van a pronunciar así como van. Por ejemplo, la M. La M es una consonante que no posee variante. La M con la A siempre va a ser ma. La M con la E, me. Entonces, pero tenemos un fabuloso juego en este caso que nos va a ayudar en este proceso. Es por eso que hemos tomado en consideración este superjuego, que es decir, trabaja el aprendizaje de estas letras precisamente que no poseen variantes en los niños y de una forma divertida. Y utilizando no solo elementos concretos, porque tenemos que destacar que los niños son concretos. Así como en el caso de las matemáticas, los niños, es decir, no van a reconocer, nosotros tenemos que darle significado a los números. Y de igual manera tenemos que darle significado a las letras. Sucede lo mismo con las letras. Entonces tenemos que trabajar con material concreto que nos provea entonces de recursos y de estrategias que conecten al niño con el aprendizaje, es decir, que ese aprendizaje vaya a perdurar en el tiempo. Entonces el juego es perfecto para trabajar esto con los pequeños. Vamos a mostrar el juego, se llama ¿Qué empieza con? Así es, Miss. Para darle el pase a estos juegos y enfatizar un poquito más, hay a veces que nosotros preguntamos ¿por qué trabajamos la M primero? ¿Por qué? Porque cuando los niños mencionan las primeras palabras es mamá y papá. Entonces, eso despierta curiosidad en ellos y es por eso que nosotros trabajamos primero la M, la P, la T, la L, la S, la D, la M, la F. Entonces, vamos, como lo mencionaba Emis, son letras o consonantes sin variantes. ¿Por qué? Porque son una sola y no van compartidas, como lo que vamos a mencionar posteriormente. Algo que va a enfatizar Miss Berioska es, como le preguntaba hace un rato también a Miss Enis, cuando nosotros trabajamos la escritura, Miss, ¿qué nos tiene que enfatizar un poquitito más para profundizar? ¿Por qué trabajamos primero las vocales y luego trabajamos las consonantes con variantes? ¿Por qué? Y porque a veces los padres dicen,
¿Cuál trabajo primero, las vocales o las consonantes? Algo que nos tiene que profundizar sobre este tema, Miss, para poder hacer un jueguito. Por supuesto, profe. ¿Por qué trabajar primero las consonantes? A ver, primero porque no existen palabras sin vocales, ¿ok? No hay palabras sin vocales, entonces es indispensable que los niños la manejen. Segundo, porque como lo comentábamos al inicio, las vocales se escriben y se pronuncian de la misma forma, de tal manera que no van a representar un conflicto mayor para los pequeños y que va a ser mucho más sencillo de trabajar. Ya teniendo la base de las vocales, vamos a poder incluir las consonantes para comenzar a formar sílabas, ¿ok? Entonces eso lo que va a hacer es agilizar el proceso lector y posteriormente los va a ayudar en la escritura. Así es, Miss. Ahora vamos a dar pase para hacer uno de los juegos y mencionar cada parte de lo que Miss Enis, Miss Berioska acaba de mencionar. Aquí tenemos el juego que empieza con pizarra magnética. Como bien lo había mencionado Miss Enis y Miss Berioska, empezamos primero por las vocales. En este caso, las vocales no cambian su nombre. Si es A, no son como las consonantes. Las consonantes, en este caso, si le presentamos, habíamos mencionado la M, habíamos mencionado P, T, L, S y D. En ese caso, ¿cuál es la diferencia? Les voy a mostrar la diferencia. Que si es que yo voy a escribir A, voy a mencionar A. En este caso, ¿qué pasa con la M? Su nombre es M, pero estamos trabajando con la conciencia fonológica. Estamos trabajando con el mencionar la forma correcta, el nombre que tiene, de pronunciación que tiene la M. En este caso es con los labios cerrados, como si es que me gustara un chocolate o si me gustara algo que me fascina, por ejemplo, los helados. En este caso, P se llama P, pero ¿cuál es su pronunciación? P, como si es que explotara algo. Ahí está la diferencia, en que las consonantes tienen sus sonidos. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda trabajar con las vocales, su pronunciación y la vocal que no cambia de nombre sea uno solo. Y en este caso voy a jalar para que cuando mi niño tenga problemas de lenguaje o tenga problemas de escritura, conforme a la pronunciación se va a acordar. Y en este caso voy a jalar ma, pe, ti, lo, su, ¿cierto? ¿Vieron la diferencia? Ahora, ¿qué me ayuda este juego? ¿A qué? Que si es que yo voy a trabajar vocales, voy a relacionarlo con ciencia fonológica, relación imagen, palabra, imagen, sílaba o imagen vocal. A, E de escalera, I de iguana, O de oso y U de unicornio. Miss, yo no tengo los juegos de Hans Educa, pero puedo facilitarme de imprimibles. Si trabajamos ya formación de palabras, vamos a trabajar primero el silabeo antes de formar una palabra, ¿cierto? Porque eso es lo que corresponde. Primero aprendo vocales, luego aprendo sílabas. ¿Y qué? Relación con ciencia fonológica. Ma. Y de pasada estoy trabajando cuadros de doble entrada. Como mencionaba Miss Enis, relacionarme en el espacio, reconocer mi lateralidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, en el medio, en el centro. Y con P, pala. Con T, voy a buscar tejera o tijera. Loro, silla, dedo.
¿cierto? Y como es primaria, ya no vamos a trabajar el silabeo o la sílaba inicial. Vamos a trabajar la palabra exacta. Le puedo decir, ¿qué imagen lo veo aquí? Y con mis letras magnéticas, con mi pizarra magnética, ya puedo mencionar la palabra correcta. En este caso, mis letras magnéticas tienen todo el abecedario y puedo formar la palabra. Si en caso tengo una imagen, lo voy a escribir y lo voy a relacionar aquí. Me voy a pasar a una imagen que posteriormente Miss Enis y Miss Alejandra lo va a mencionar. En este caso, ¿qué encontramos acá? Un perro. Entonces, vamos a formar ya la palabra perro. Y trabajé ambos. Reconocimiento de sílabas, el silabeo y formación de palabras. ¿Por qué pongo estas dos letras o consonantes repetidas? Porque Miss Enis y Miss Berioska nos van a hablar de las letras con variantes. Hace poco eran letras sin variantes, ahora nos vamos con letras variantes. Así es, tal como lo mencionaba mi Sara con nuestro juego que empieza con, entonces trabajamos esas consonantes que no poseen variantes. Y este juego perfecto para trabajarlo. ¿Y por qué? Porque no hay una consonante que se pronuncie parecido a la P. No hay una consonante que se pronuncie parecido a la M. Ellas no poseen, en cambio hay otras que sí poseen variantes. Es decir, que su sonido es similar al de otras letras, o sea, tienen fonemas parecidos. Este es el siguiente orden que vamos a enseñar, las consonantes con variantes, y aquí como pueden visualizarlas en nuestra pizarrita, estas consonantes que poseen variantes son la R, la doble R, la B, la V, la G, la J, la L o doble L, la C, la Q y la Z. Entonces son consonantes que poseen variantes, entonces tenemos que enseñarlas a través de igual forma como lo hemos trabajado con las consonantes que no poseen variantes, vamos a trabajarla igual a través de juegos, a través de imágenes, de actividades que sean atractivas para los niños. Así es, Miss y Oscar. Algo que enfatizar sobre lo mencionado, lo que queremos es que los padres entiendan poco a poco cómo va a ir la enseñanza paulatina del niño. Y que no les lleve que mi niño ya tiene 5 años, se va a primer grado, tiene segundo grado y no sabe escribir, pero que respetemos el ritmo de aprendizaje. Y es por eso que se está mencionando cómo se va yendo o se va a desarrollar el trabajo que ellos tienen. Profe, de hecho es normal escuchar la preocupación de los padres, por ejemplo, cuando hablan de que mi hijo no pronuncia bien algunas palabras. Confunde algunas palabras, sustituye otras tantas. De hecho, acá también hay que hablar acerca de que un paso previo, antes incluso de que ellos comiencen a reconocer cualquier tipo de letra, es desarrollar el lenguaje. ¿Ok? Esto me va a ayudar a que al momento de que los niños puedan encontrarse con las vocales y con las consonantes, ellos puedan pronunciarlo de forma correcta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la doble R? Que es un sonido mucho más fuerte que la R, ¿cierto? Entonces, allí los niños pronuncian correctamente, pero al momento de escribirlos, ellos tienden a sustituir. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, cuando utilizamos la doble R en una palabra, cuando estas se encuentran entre dos vocales. Esa es la característica principal. Perro, vamos a irnos con el ejemplo que usted colocó. Perro.
Ah, muy bien. Está entre dos vocales, entonces la fuerza es mucho mayor y por eso necesitamos usar la doble R. Ratón, maestra, pero es que ratón tiene la misma fuerza que perro. Sí, es cierto, lo pronunciamos con quizás la misma entonación, pero no estamos iniciando una palabra. Entonces, esos son tips que a los niños hay que irles mostrando, pero previamente debemos trabajar el desarrollo del lenguaje, el reconocimiento pictórico del cual hablábamos al comienzo de la clase, que es el poder establecer relación entre la palabra y la imagen para que ellos ya vayan visualizando y de esa manera, al menos para trabajar las letras con variantes, es indispensable. Lo mismo pasa con la G y la J. Hay algunas pautas que me ayudan a que los niños lo puedan entender mejor y a través de los juegos va a ser muchísimo más sencillo, profe, poder desarrollar esta habilidad. Así es, así Todo es. lo vamos a desarrollar y todo viene poco a poco, como lo mencionaba Miss Berioska, todo es paulatinamente y todo es con los tips que nosotros le vamos a dar. En caso de la R, ves que como vamos descubriendo que al momento siempre cuando encontramos doble R lo vamos a encontrar en medio de dos vocales. En cambio, y también tiene que ver la pronunciación, como mencionaba Miss Berioska. Antes de trabajar con las consonantes y antes de trabajar con las vocales y con ciencia fotológica, tenemos que trabajar la articulación de la lengua, como lo decía. ¿Y cuál nos va a ayudar? Son las praxias. Las praxias no solo lo voy a utilizar porque mi niño tiene problemas de lenguaje. No, las praxias yo lo utilizaba en mi aula siendo inicial porque lo preparaba a la pronunciación de la R y la R. Y si es que el niño, en caso tenga problemas de lenguaje, va a confundir, va a tener una dislalia, va a confundir la T con la D. Y en vez de decir 3, porque vamos a enseñarle las trabadas 3, va a decir 10. Y nosotros vamos a pensar que nos dice una respuesta errónea, pero en sí es la pronunciación. Y como ellos pronuncian, van a escribir. Y el trabajo de la articulación de la lengua y trabajando con son las praxias, le va a ayudar mucho a que cuando ellos pronuncien, escriban. Y les puede ayudar en la lectoescritura. Ya hicimos el ejercicio de mis pizarras magnéticas, en este caso de perro, ¿cierto? Tenemos estos dos maravillosos juegos, pero tenemos absolutamente más. Miss, ¿cuáles son las consonantes de usos menos frecuentes? Que a veces los docentes lo enseñamos al último y no le tomamos importancia en inicial o no le tomamos tanta importancia en primer grado, pero cuando llegan a un primer grado medio, que el mes de agosto o primaria o de segundo grado, ahí se confunden. ¿Cuáles serían estos consonantes menos frecuentes, Miss Enis y Miss Berioska? Sí, pues como lo veníamos conversando, vamos ya en el orden, enseñamos vocales, enseñamos consonantes sin variantes, las consonantes con variantes y ahora pasamos a las consonantes que son menos frecuentes. De esta manera estamos trabajando en cada una de estas partes, pues, o de esta secuencia o de este orden, estamos trabajando además de la enseñanza de estos fonemas, estamos enseñando también normas formales de la escritura o las reglas también es decir, de la correcta escritura de las palabras. Por ejemplo, como lo mencionaba la profesora Berioska, es decir, cuando enseñamos que entre vocales, cuando va el sonido R, tenemos que colocar doble R. Entonces estamos trabajando además las reglas formales de la escritura. Es decir, es un todo, que el niño vaya conociendo este proceso de lectura con además fundamentos, es decir, que el niño va a manejar además las reglas de la escritura. Va a ser un proceso, es decir, se va a afianzar de manera óptima.
además que nos da la oportunidad de ir corrigiendo ciertas cuestiones, por ejemplo, cuando mencionaba mi Sara sobre el lenguaje, cuando el niño no pronuncia bien, nos permite ir corrigiendo estas debilidades que pueda presentar el niño y que por supuesto le van a ayudar entonces a él poder lograr una correcta escritura y por supuesto una correcta primero lectura y posteriormente una correcta escritura, porque cuando hemos ganado ya el desarrollo de estas habilidades de forma adecuada, entonces el niño va a ser un perfecto escritor. Entonces, el siguiente orden es las consonantes menos frecuentes, que son la H, la Ch, la K, la Ñ, la Y, la X y la W. A veces cuando vamos a enseñar estas letras o estos fonemas, a veces no encontramos tantas palabras que nos permitan mostrarle al niño una gama de posibilidades de aprender estas letras, pero bueno, los juegos son perfectos para ayudarnos en este orden, la creatividad que tengamos como padres. Tenemos que, es decir, apropiarnos de cualquier estrategia que nos permita poder enseñarles, por ejemplo, que la H es muda porque no hablan, ¿verdad? Porque no se, esa letra no se pronuncia. Entonces, la H, cuando hacemos silencio, porque la H es muda. Y allí ir apropiándonos de diversas estrategias que nos ayuden a enseñar estas letras de una forma divertida, de una forma bonita, que ellos sientan que aprender es algo hermoso, que aprender es algo de verdad que lo va a motivar al niño a querer sentarse y decirte otra vez, mamá, quiero aprender, vamos otra vez con las letras, y que no lo vea como un proceso que lo va a traumar. Pues nosotros tenemos que hacer que este momento sea hermoso. Y cómo hacer que sea hermoso a través de estos juegos que nos van a permitir entonces trabajar este proceso de una manera bellísima, ¿ok? Entonces esa es la invitación. Totalmente, profe, totalmente. De hecho, hay que conversar también acerca de que a través de diferentes estrategias nosotros vamos a lograr desarrollar en los pequeños el hábito para leer. ¿Y en qué va a desencadenar ese hábito? En precisamente lo que usted dice, que ellos van a buscar leer por sí mismos porque van a disfrutar del proceso y porque eso los va a preparar para la vida. Entonces es maravilloso el poder tener este tipo de estrategias y para los padres y para los maestros entender que esto es un proceso que se debe llevar con calma, un proceso paulatino, que hay algunas pautas y siempre que respetemos el ritmo de cada niño sin adelantar sus procesos, el resultado va a ser realmente satisfactorio. Así es. Miss Helman nos pregunta, ¿podría compartir algún juego para diferenciar entre la G y la J? Tenemos, como lo habíamos mencionado, pizarras magnéticas. Justo aquí están las letritas, pero antes de enseñar esto, es como volvemos a repetir la pronunciación. ¿Cuál es la pronunciación? Mientras que hacemos la pronunciación correcta, el niño se va a acordar, porque el niño también tenemos que saber entender que no todos los niños aprenden igual y algunos aprenden por más sonora. Son sonidos muy diferentes. Tenemos el cubisílabus, tenemos mis letras magnéticas, tenemos mis letras móviles para poder diferenciar y estar en sílabas, poder conjugar las letras con las vocales. En este caso vamos a presentar un juego, como había mencionado Miss Berioska, sobre mencionaba sobre la H, y bien es cierto, la H es muda, ¿cierto? Pero hay letras y gráficos que se va a necesitar de la H. En este caso solo es la H. Vamos a hacer un ejercicio. Podemos enseñarle por deletreo. E, I, A, T, O. Helado. Yo le podría poner de esta manera y le podría poner la imagen y le podría decir, ¿es una palabra, está correcta?
¿Qué le faltará para formar la palabra helado? Entonces los niños van a visualizar y le podría poner de esta manera. Gelado. Le podría poner velado. O le podría poner la H de helado. Recuerden que para el aprendizaje del niño no es darle la respuesta, es de que ellos sean partícipes de su propio aprendizaje y que ellos vean cómo ellos van a relacionar con la respuesta correcta. En este caso, sí, todo se ha movido porque esto estaba aquí, a mí Jenny Vivar, ya hemos jugado con este juego, ahorita lo voy a retirar. Ahora, vemos, nos vamos a las sílabas, ya hemos trabajado la M, las sílabas sin variantes, sílabas con variantes, y ahora nos vamos a las letras o lo que le dificulta un poquito más a nuestros pequeños. Las sílabas trabadas. Así es, profe. Ya cuando hemos avanzado con los niños y ya hay reconocimiento de vocales y las consonantes frecuentes, no tan frecuentes, vamos a pasar a lo que son las sílabas trabadas. Acá debemos entender algo. La complicación de las sílabas trabadas viene a raíz también de la pronunciación, ¿ok? Entonces eso va a ser un punto de partida. Ya sabemos que para que los niños puedan desarrollar lo que tiene que ver con las sílabas trabadas, también tenemos que practicar su pronunciación. Vamos a compartir cuáles son las sílabas trabadas o cuáles son las principales. Las sílabas trabadas es cuando, por ejemplo, hablamos de bla, hablamos de fla, de cla. O sea, son combinaciones de dos consonantes con una vocal. Entonces la profe Enis, el otro día que estábamos conversando, ella comentaba una anécdota que le sucedió a ella con algunos estudiantes. Profe, si pudiese compartirlo con nosotros para que también los padres y los maestros, porque pueden haberse sentido o se pueden sentir identificados con la situación. Me recuerda un poquito, profe. Cuando usted decía que lo trabajaba primero con todos los sonidos, es decir, bla, 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 por ejemplo, y que retiraba la vocal. Sí, pues, es porque eso tiene su razón de ser. Es decir, las sílabas trabadas provienen de la eliminación de una vocal delante de la consonante. Por ejemplo, si tuviésemos la sílaba bla, vamos a enseñar bla. Es decir, nosotros ¿qué debemos hacer? Ayudarnos con un abecedario móvil que hagamos con el material que tengamos a la mano. No precisamente tiene que ser un juego comprado, sino hacer nuestras propias letras, ¿verdad? Y comenzar a enseñar estos sonidos con este material concreto. ¿Cuál es el truquito? Enseñar al niño, es decir, colocarles, cuando, por ejemplo, trabajamos la sílaba bla, colocarle la vocal delante de la B, es decir, el niño va a comenzar a pronunciar bala, 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 y luego cuando ya el niño, si ustedes se ponen a practicar ustedes mismos, bala, bala, bla, bala, 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 bla, se va minimizando el sonido a un solo golpe de voz. Ya no va a decir bala, sino bla. Retiramos la vocal y ya el niño de una forma fácil va a comenzar a pronunciar, es decir, esa sílaba en un solo golpe de voz. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno, no solo con la B, sino con la F, con la C, con la PL, con la TL, y así sucesivamente vamos a lograr que el niño aprenda estas sílabas trabadas, que casi siempre pues es un poco difícil. Uno de los mayores retos que presentan los padres y los maestros a la hora de enseñar estos sonidos pues son las sílabas trabadas. Y hasta el mismo nombre lo dice, trabada, es como un obstáculo, como algo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo mucho más fácil a través de esta estrategia que les acabo de mencionar.
Y bueno, que este aprendizaje de las sílabas trabadas sea divertido, y para eso tenemos un super juego que nos va a presentar la profesora Sara acerca de las sílabas trabadas. Así es. Nos vamos a este maravilloso juego que se llama Mis letras trabadas. Y viene con diferentes, son letras trabadas, viene con diferentes cartillas en tira y retira. ¿Por qué decimos tira y retira? Porque viene una imagen adelante y atrás. En este caso, vemos que las trabadas son de color verde. Están todas que se había mencionado, mi Cenis, mi Berioska. Y las que están en blanco son las que tienen sílabas. En este caso vemos sombrero. Podemos trabajar también el silabeo. Sombrero. ¿Cuántas sílabas tiene sombrero? 1, 2, 3. Recordemos que nuestros niños son concretos. Y que si los niños trabajan con las manos en manipular, los niños van a poder hacer el conteo y relacionar lo que sí es verdad, efectivamente. Estoy trabajando estimulación de motricidad fina para encajar los cubitos. Sombrero. Y le podría decir, ¿cuál? ¿Dónde encontramos la sílaba trabada? ¿De qué color es la sílaba trabada? Es de color verde. ¿Y qué consonante, qué sílaba es? Es bre. Pero también encontramos una sílaba inversa. No encontramos. ¿Encontramos una sílaba entera? Sí, encontramos la R y la O. También podemos decir que encontramos la SO, pero está acompañada de la M. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Som. ¿Cierto? Que es, si le trabajamos lo que es inversa, sería la OM, acompañada por la consonante S. Entonces, ¿qué bondades nos trae todo esto juego? Clavo. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Clavo. Los mismos. ¿Cuál será la sílaba trabada? Es cla. ¿Por qué? Porque es la de color verde. Y bo viene a ser una sílaba normal. Fresa. ¿Cuántas sílabas tiene? 2. Fresa. Y así estaríamos jugando con este maravilloso juego que se llama cubisílabas trabadas. Con ese juego, profe, disculpe, con ese juego también estamos relacionando palabra-imagen y también estamos resaltando diferencias a través de los colores, como usted muy bien lo indica. Las trabadas están de color verde, pero eso tiene una intención más allá de que los niños estén atentos. En la verde están las trabadas. La idea también de ese color verde, de ese cubo de color verde, es que ellos puedan identificar y observar que dentro de ese cubo hay la unión de 2 consonantes y una vocal. Entonces, esa unión de consonantes y esa vocal me van a llevar a una sílaba trabada que ellos deben pronunciar. Todo parte de la pronunciación, de esa entonación adecuada y de poder fusionar correctamente esas consonantes con esas vocales. Es allí la importancia de este tipo de juego, porque estamos facilitando a los niños recursos que son visuales, pero que ese recurso visual lo va a llevar a una pronunciación y esa pronunciación posteriormente lo va a llevar a una escritura. Fusionamos matemática, conteo de sílabas, conteo de consonantes, conteo de vocales, así que la estrategia va a depender del docente o también del padre o madre de familia para poder desarrollar las diversas actividades. Así es. Perfecto, como bien lo dice la profesora Berioska, estas actividades son perfectas entonces para trabajar lo que son las sílabas trabadas. ¿Y cuál vendría después, Miss? Las sílabas inversas. ¿Cómo trabajaríamos las sílabas inversas? Las sílabas
Inversas, ¿qué quiere decir? Que entonces están invertidas, ¿verdad? Las letras, que está antes de la consonante, vamos a encontrar una vocal. Vamos a encontrar una vocal delante de la consonante. Entonces, las primeras sílabas, aunque son muchas, aquí le mencionamos algunas de las inversas. Es el, al, ar. Y entonces es ir apropiándonos de estos materiales, así como tenemos un juego que aborda lo que es la parte de las sílabas trabadas, también tenemos un cubisílabas inversas, que nos permite poder enseñar a los niños este tipo de sílabas a través de un material concreto. ¿Por qué el material concreto? Porque eso le va a conectar al niño mejor con el aprendizaje de estas sílabas. Cuando nosotros tocamos algo, lo experimentamos, lo manipulamos, por supuesto que esto va a ser un aprendizaje que va a ser significativo. Y es por eso que le vamos a mostrar nuestro juego sílabas inversas, cubisílabas inversas. Vamos a enseñar lo que son las cubisílabas inversas. El mismo nombre lo dice, es aquí. Las inversas son de color anaranjado, para que el niño se pueda guiar. No es que demos la respuesta, sino que el niño pueda guiarse cómo pueda trabajar. En este caso tenemos dos ejemplos. Está complementada por las imágenes, que también estira y retira, y formar también las cuántas sílabas tiene. En este caso vemos la flechita. ¿Dónde está ubicado? Último. Entonces aquí no solo trabajaría comunicación, estaría integrando otra área. ¿Quién está primero? ¿Quién está último? ¿Y cuál es la respuesta? Mo. Miren la diferencia en que las sílabas normales están de color amarillo y las inversas son de color anaranjado. Y los niños van a poder visualizar y decir ¿por qué le llaman sílabas inversas? Ya. ¿Por qué? Porque cuando voy a trabajar la lu, primero estoy empezando por la vocal. Ya no estoy empezando por una consonante. Entonces, eso le facilitaría en el aprendizaje del niño. ¿Cuál es la diferencia? En que en las sílabas empiezo con la consonante y en las sílabas inversas empiezo con la vocal. Por eso es preciso, fundamental, cuál es la vocalización y la pronunciación de cada letra. En este caso es último y arco. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Qué imagen observo? O de repente no le puedo dar y le puedo decir, ¿qué imagen observamos? Lo encontramos en un parque, lo encontramos en una canchita, lo encontramos en el estadio. Una persona se para en el medio y tiene que evitar que pongan gol. ¿Qué es el arco? Lo vamos a escribir. Es dependiendo cómo la profesora utilice la estrategia que va a trabajar. Así es, profe, así es. Este juego trabaja además la atención, porque el niño va a prestar atención para poder entonces identificar cuál es la sílaba que tiene la inversa a través de los colores. Y estas son, si nos ponemos a estudiar este panorama, ¿verdad? El proceso de atención es indispensable en el aprendizaje. A través que vamos enseñando, a medida que vamos enseñando y siguiendo el orden para enseñar cada una de las letras, las vocales, las consonantes, entonces trabajamos diversos procesos que los niños necesitan para poder aprender, como son la atención, la concentración, ese poder atender, focalizar la atención. Si el niño no logra esto, entonces podemos hacer maromas, podemos hacer juegos, millones de cosas, pero si no logramos
trabajar estos procesos en los niños, no lo podemos lograr. Entonces, que el niño se apropie de la lectura o de la escritura. Necesitamos ir paulatinamente y es de forma combinada a medida que vamos enseñando a hacer que el niño preste atención, que el niño focalice la atención, que se concentre, que memorice. Y bueno, una serie de procesos que debemos trabajar con los pequeños, que de pronto puede ser, ay, que es mucho. Como padres, obviamente los educadores estamos acostumbrados a este ritmo, ¿no? Lógicamente, de eso pues hacemos nuestra vida. Nosotros trabajamos y vivimos para la educación, pero para los padres que se están iniciando en estos procesos resulta algo como que es mucho, pero eso se va logrando poco a poco, con paciencia, con amor, con dedicación. Como conversábamos ayer con las profes, algo muy importante, el hábito. No es que vamos así, porque obviamente a veces los padres prestan atención cuando los niños tienen alguna debilidad y los llama la docente. Ahí sí se focalizan por cuando los docentes hacen el llamado a los padres. Entonces, no debemos esperar esos momentos. Debemos trabajar consecutivamente con nuestros niños, hacer de este trabajo de enseñanza de la lectura y de la escritura un trabajo constante, un trabajo que le permita al niño estructurarse además, porque los niños ellos dependen de nosotros. La estructura que nosotros le demos, ellos la van a seguir, sus rutinas. Cuando nosotros tenemos un horario, un momento para estudiar, los niños solitos le van a pedir, bueno, ya es hora de estudiar. Es hora de que vamos a hacer, aprender las letras. Nosotros tenemos que trabajar todo esto con los pequeños, bueno, por supuesto, llenos de paciencia y llenos de amor. Así es, Miss. No desaparecimos. ¿Qué podríamos aportar algo más, Miss, como para ya despedirnos? Sé que el tiempo es corto y que nosotros queremos dar más, enfatizar más sobre el tema. Algunas pautas últimas que le daríamos a nuestros maestros, a nuestras maestras, a nuestras madres de familia que nos están viendo. Claro, profe. Hay algunas sugerencias que son importantes que trabajemos tanto en casa como en el colegio. Debemos dedicarle un tiempo exclusivo a la lectura. Y cuando hablamos de un tiempo no quiere decir que tengamos que dedicarle todo el día, porque en realidad no es así. Pero ¿qué tal si de nuestro día estructuramos 30 minutos diarios para trabajar con los niños la lectura? Y ojo, no es que vamos a pasarle el libro y mira, aquí es M con la A, ma, no, porque no funciona así. Quizá ese tiempo de 30 minutos sea ideal para que los niños puedan escucharnos mientras hacemos una lectura, y luego pues nos compartan sus opiniones para que ellos luego nos lean o nos hagan preguntas, para que los vayamos llevando a través del juego por este camino de la lectura, y así vamos a llevar, por supuesto, a una escritura. Igualmente, crear espacios de socialización, espacios de lectura dentro de la casa es ideal, es una opción maravillosa, porque así fomentamos el hábito y los invitamos a ellos a desear leer, desear involucrarse en esas historias, desear formar parte y ser personajes, ¿por qué no?, de esas historias, porque a través de la imaginación nosotros podemos lograr grandes cosas en nuestros pequeños. Es cuestión de organizarnos, de dedicar tiempo y por supuesto de amar profundamente lo que estamos haciendo, porque solo así vamos a transmitir el ejemplo para ellos. Así es. Es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el siguiente sábado con otros tips, con otras estrategias. Gracias por ser espectadores de esas estrategias que tenemos. No se olviden de compartir, no se olviden de vernos, que Hans Educa está para servirles. Aquí estamos las 3 maestras como para poder ayudarles. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook, en Instagram. Cuídense, un abrazo fuerte, fuerte, que tengan un lindo fin de semana. Bye, bye. Chao, chao.